El polvo cubría cada centímetro del motel abandonado Starlight, excepto por una puerta negra, impecablemente limpia, fuertemente asegurada con varias cerraduras. Al heredar la propiedad tapiada de su abuelo distanciado, Samantha Hayes creyó que solo recibía un edificio en ruinas sin valor. Ni siquiera imaginaba que la pesadilla oculta en la habitación 14 todavía la esperaba. El bufete de abogados Richard Sterling y Associates ocupaba el segundo piso de un anodino edificio de ladrillos en el centro de Portland, Oregón. El aire olía a polvo y papel viejo. Un ambiente adecuado para resolver los asuntos pendientes de un difunto. Samantha Hayes estaba sentada, erguida en un sillón de cuero que había visto días mejores, con las manos cruzadas sobre la correa de su bolso. Tenía 32 años. Era una contadora pragmática y veterana en una empresa de logística mediana. No había visto ni hablado con su abuelo Arthur Pendleton desde que tenía 7 años. Arthur era un hombre complicado. Señorita Hayes, dijo Richard Sterling, mirando por encima de sus gafas de media luna. Era un hombre de casi 70 años, vestido con un traje de tweed que parecía demasiado abrigado para un suave día de octubre. Pero era meticuloso. Había mantenido sus asuntos en un orden sorprendentemente estricto para alguien que había pasado los últimos 4 años en un asilo en Beaverton. No lo sabría, respondió Samantha con voz neutra. Mi madre rompió todo vínculo con él en 1998. Después de que ella muriera en un accidente automovilístico, mi padre y yo nunca volvimos a saber de él. Para ser sincera, señor Sterling, creía que había fallecido hace muchos años. Sterling suspiró, deslizando una gruesa carpeta de manila sobre pulido escritorio de caoba. Pues no, falleció el martes pasado por insuficiencia cardíaca congestiva. Y como su padre murió en 2018 y su madre era la única hija de Arthur, usted es la única heredera de su patrimonio. Samantha abrió la carpeta. Dentro había certificados de defunción, un testamento sorprendentemente escueto y una escritura de propiedad. El documento era para un terreno en el condado de Tiamook, justo al lado del tramo costero de la carretera 101. Motel Starlight, dijo Sterling, golpeando el documento con su pluma de plata. Es un motel de 12 habitaciones, construido en 1974. Su abuelo lo administró hasta aproximadamente 2011, cuando la economía local se vio gravemente afectada y su salud comenzó a fallar. Lleva oficialmente cerrado y tapiado 15 años. Un motel tapiado, repitió Samantha, frotándose las sienes. ¿Tiene deudas de impuestos? ¿Gravámenes? No tengo los medios para heredar una enorme carga financiera. Sorprendentemente, no, dijo Sterling, con admiración en su voz. Arthur pagó los impuestos a la propiedad puntualmente cada año mediante débito automático de su cuenta en el banco UMWA. El terreno en sí vale una suma considerable. La estructura, sin embargo, probablemente esté sujeta a demolición total. Me tomé la libertad de contactar a un contratista local en Tiamook, una persona llamada Charlotte O'Connor. Ella hace tasaciones de propiedades para el condado. Aceptó reunirse con usted allí mañana para inspeccionar el terreno, si está interesada en vender. Sí, dijo Samantha rápidamente. Cuanto antes pueda vender esto, mejor. Sterling asintió y metió la mano en un cajón. Sacó una caja de cartón pesada y gastada, originalmente destinada a almacenar fichas, y la colocó sobre la mesa con un golpe sordo. Luego puso a su lado un gran libro de contabilidad encuadernado en cuero. Las llaves de la propiedad, explicó el abogado, y los registros de huéspedes de la recepción. El personal del asilo encontró esto en un cofre cerrado debajo de su cama. Él insistió en que se quedaran con él hasta el final. Samantha atrajo el libro hacia sí. El cuero estaba seco y agrietado, desprendiéndose en escamas sobre la mesa. Lo abrió en las últimas páginas escritas. La letra era un cursivo agudo y agresivo, con tinta azul descolorida. La mayoría de las entradas de 2010 y 2011 eran escasas: camioneros de larga distancia, turistas perdidos, personas que pagaban en efectivo por una noche. Pero su mirada se detuvo en la última anotación de la última página usada, fechada el 12 de octubre de 2011. A diferencia de las otras filas, que indicaban nombre, matrícula y fecha de salida, esta fila era brusca. Una línea gruesa de bolígrafo rojo había sido trazada a través de toda la fila para la habitación número 14. En la columna del nombre del huésped, Arthur escribió. En la columna de la fecha de salida, escribió. Y en el margen derecho, subrayado 3 veces, estaban las palabras guión bajo, guión bajo, guión bajo. Un extraño escalofrío recorrió la nuca de Samantha. Señor Sterling, ¿qué es esa habitación 14?
El abogado se inclinó para mirar el registro. Frunció el ceño. Sus espesas cejas se juntaron sobre el puente de la nariz. No puedo decirle, señorita Hayes. Como ya le he dicho, el motel ha estado abandonado durante 15 años y medio. Lo más probable es que sea solo un huésped que se fue sin pagar. O tal vez usaba esa habitación para guardar cosas y no quería que las camareras entraran. Arthur era excéntrico en sus últimos años. Samantha pasó un dedo por la tinta roja. La presión del bolígrafo había sido tan fuerte que había dejado una profunda marca en el papel grueso. No parecía una nota de almacenamiento, parecía una advertencia. Abrió la caja de cartón. Dentro había un manojo de pesadas llaves de latón, la mayoría sujetas a rombos de plástico baratos y descoloridos con el logotipo del motel y los números de las habitaciones. Las revisó. Habitación 1, habitación 2, habitación 11, habitación 12. No hay llave de la habitación 14. Notó, y su voz se volvió un poco más grave. Sterling esbozó una sonrisa cortés y compasiva. Supongo que se ha perdido con el tiempo. Cuando se encuentre con la señorita O'Connor mañana, ella tendrá cortapernos. Es práctica estándar para propiedades abandonadas como esta. Trate de no alterarse. Samantha, es solo un edificio viejo. Pero cuando Samantha condujo su Subaru Outback por las sinuosas curvas mojadas por la lluvia de la carretera 101 la mañana siguiente, el pesado libro de cuero en el asiento del pasajero parecía vibrar con una energía silenciosa y persistente. La costa de Oregón estaba envuelta en una densa niebla gris. Enormes abetos de Sitka se alzaban como centinelas silenciosos a lo largo del arcén. Arthur Pendleton había sido un hombre frío y distante. Los pocos recuerdos que Samantha tenía de él se reducían a verlo parado en el porche de alguna casa que apenas recordaba, gritándole a su madre. La idea de que él hubiera guardado un secreto, hubiera cerrado una habitación en un motel moribundo y hubiera pagado impuestos por un edificio podrido solo para que permaneciera intacto, no tenía sentido. Parecía deliberado. Parecía como si un hombre estuviera vigilando una tumba. El motel Starlight no se parecía tanto a una propiedad inmobiliaria como a un cadáver en descomposición arrojado al borde de la carretera. Samantha entró en el asfalto agrietado y cubierto de maleza del aparcamiento. El letrero de neón junto a la carretera estaba roto. El metal oxidado se retorcía hacia arriba como dedos rotos. El motel en sí era una estructura de una sola planta en forma de L. La pintura, que una vez pudo haber sido de un amarillo alegre, se estaba pelando, dejando al descubierto la madera gris y podrida. Más de la mitad de las ventanas estaban tapiadas con madera contrachapada e hinchada por el agua. Una camioneta blanca Ford F-150 ya estaba estacionada cerca de lo que solía ser la oficina principal. Un hombre con un chaleco reflectante y un gorro Carhartt estaba recostado contra la plataforma trasera, sosteniendo un termo humeante. «Usted debe ser Samantha». La llamó cuando ella salió del coche y el viento de la costa azotó inmediatamente su cabello castaño contra su rostro. «Charlotte Connor, encantado de conocerte. Disculpa el clima, pero aquí uno se acostumbra a la llovizna». «Igualmente, Charlotte», dijo Samantha, estrechando su mano callosa. Se ajustó la chaqueta impermeable. «El estado está peor de lo que imaginaba». Charlotte soltó una especie de gruñido seco y ronco. «Sí. Sterling me advirtió que no lo había visto. El techo del ala este está completamente colapsado. Moho negro, podredumbre seca, todo el paquete completo. El condado habría ordenado la demolición en un par de años, de todas formas. Francamente, vender el terreno es su única opción. ¿Quiere recorrer el perímetro primero, antes de que entremos?» Samantha asintió. Siguió a Charlotte, que sacó de la caja de su camioneta una linterna amarilla y una palanca de 2 pies. Pasaron junto a la oficina principal. La puerta de cristal estaba completamente rota. La alfombra del interior se había convertido en una esponja de musgo y basura. Caminaron a lo largo del pasillo exterior. Las pesadas puertas de madera de las habitaciones estaban en su mayoría intactas, aunque los números de latón estaban muy descoloridos. Habitación 1, habitación 2, habitación 3. Charlotte forzó la cerradura de la habitación 4 sin mucho cuidado, solo para mostrarle el interior. El olor a moho era insoportable. El panel de yeso se combaba. Un antiguo televisor de tubo yacía roto en el suelo. «Los vándalos llegaron a las primeras habitaciones hace muchos años», explicó Charlotte, iluminando los rincones oscuros con el haz de luz. «Principalmente vagabundos. Pero cuanto más nos acercamos al bosque, más sorprendente es el estado de conservación. Es simplemente la naturaleza haciendo lo suyo». Continuaron caminando.
El edificio en forma de L giraba hacia un denso y oscuro muro de altísimos pinos que parecían absorber la tenue luz gris del día. Habitaciones 10, 11, 12. Aquí estamos, dijo Charlotte, deteniéndose al final del camino. Habitación 14. Samantha se quedó paralizada. A diferencia de todas las demás puertas junto a las que habían pasado, la puerta de la habitación 14 no se estaba pudiendo. Estaba pintada de un llamativo negro brillante. La pintura parecía considerablemente más nueva que el resto del edificio. Y aún más sorprendente era que no tenía el pomo estándar. El pomo original había sido completamente retirado. El agujero estaba sellado con masilla industrial para madera. En su lugar, dos masivas placas de acero estaban atornilladas profundamente al marco y a la puerta misma. Sobre las placas colgaba un candado de grado industrial, del tipo que se usa para contenedores de envío. Estaba oxidado por el aire salado, pero era resistente. Bueno, esto es extraño, murmuró Charlotte, acercándose y pasando su mano enguantada sobre las placas de acero. Nadie hace esto para una habitación de motel abandonada. Esta es seguridad de alto nivel. Uno pensaría que estaban encerrando a una bestia salvaje aquí dentro. El corazón de Samantha golpeaba con fuerza contra sus costillas. ¿Puede abrirla?, preguntó. Su voz sonó más aguda de lo que quería. Charlotte miró el candado y luego su palanca normal. No con esto. Espera. Tengo cortapernos grandes en mi camioneta. Dame 2 minutos. Mientras Charlotte corría de vuelta a la camioneta, Samantha se quedó sola en el aire tranquilo y brumoso. El silencio era opresivo. Se acercó más a la puerta negra. Pegó su oído a la madera fría. Esperaba oír el viento, quizás el susurro de ratas. En cambio, no oyó nada. Un silencio pesado y muerto que era antinaturalmente denso. Charlotte regresó con unos enormes cortapernos de mangos rojos. Colocó las mordazas sobre el arco oxidado del candado. Gruñó, apoyando todo su peso en los mangos. El metal chilló, resistió y luego estalló con un fuerte crujido seco que resonó en el bosque de pinos. Sacó el candado roto y lo arrojó al camino de hormigón. Agarró la anilla para abrir la puerta. Tiró. La puerta no se movió. «Maldita sea, la cosa se ha hinchado y atascado en el marco», murmuró Charlotte. Metió la palanca en la rendija entre la puerta y el marco y apoyó todo su peso. La madera gimió, se agrietó ligeramente, pero la puerta no cedía. «No está solo atascada», dijo Charlotte, respirando con dificultad. Apuntó con la linterna a la pequeña abertura que había logrado crear. «Mire». Samantha se inclinó, mirando en la oscuridad. A través de la abertura de medio centímetro vio una pesada cadena de acero tensada a lo ancho del interior de la puerta, asegurada a un cerrojo reforzado. «Está cerrada desde dentro», dijo Charlotte, mirándola con total desconcierto. Alguien puso un candado fuera, pero quien estaba dentro también la cerró desde dentro. «Fórcela», dijo Samantha. El pánico le subía por la garganta. «Derribe la puerta, Charlotte, ahora mismo». Sorprendido por su repentina insistencia, Charlotte asintió. Retrocedió, levantó su pesada bota de trabajo y asestó un poderoso golpe justo al lado del cerrojo interior. La madera se partió. Golpeó de nuevo, y esta vez los oxidados tornillos interiores se arrancaron del podrido marco de la puerta. La pesada puerta negra se abrió hacia adentro, golpeando la pared con un golpe sordo. Charlotte alzó la linterna y Samantha cruzó el umbral. El olor la golpeó al instante. No era a podredumbre o moho, sino el característico olor conservado de humo de cigarrillo rancio, colonia barata y papel viejo. El haz de la linterna atravesó la oscuridad total de la habitación. No había polvo. El aire estaba estancado, completamente aislado del exterior durante 15 años. Sobre una pequeña mesa redonda en el centro de la habitación había un plato con un sándwich a medio comer, petrificado y cubierto de moho. Junto yacía una computadora portátil abierta, con la batería muerta desde hacía mucho tiempo. Un televisor en la esquina estaba enchufado. El botón de encendido estaba en posición de espera, aguardando una corriente eléctrica que había sido cortada más de 10 años atrás. Pero lo que hizo que la sangre de Samantha se helara fue el estado de las paredes. Cada centímetro cuadrado del descolorido papel pintado floral estaba cubierto de fotografías, recortes de periódicos y correos electrónicos impresos. Estaban sujetos con chinchetas rojas, conectados por hilos de estambre barato. Charlotte bajó la linterna y soltó una maldición en voz baja. Samantha, como en trance, se acercó a la pared más cercana. Allí, sujeto justo a la altura de los ojos, había una fotografía de 20 por 25 centímetros. Era ella misma. Era de su graduación en la secundaria Lincoln en Seattle.
Sonreía, sosteniendo su diploma. Junto a ella había una foto de su habitación en la residencia de la Universidad de Washington, y al lado una imagen granulada de ella tomando café en el centro de Portland, solo 3 años atrás. «Samantha», dijo Charlotte, su voz temblorosa. «¿Qué es todo esto?» Ella no respondió. Su mirada cayó sobre el centro del panel sobre la cama. Allí estaba sujetada un acta de nacimiento descolorida y amarillenta. Madre, Genevieve Harrison. Niña, Samantha Harrison. Debajo del acta de nacimiento había un recorte de esquelas de un periódico de Seattle de 1998, muy marcado con rotulador. Describía el trágico accidente automovilístico de Genevieve Hayes. La esquela estaba tachada con la misma tinta roja, agresiva y gruesa que había visto en el registro de su abuelo. A lo largo del texto del periódico, sobre las letras mayúsculas, estaba escrita una palabra: mentira. Su madre no había muerto en 1998. Su madre era Hot Harrison y había vivido en la habitación 14. El pesado silencio de la habitación 14 solo era roto por la respiración entrecortada de Charlotte O'Connor. El contratista retrocedió hacia el desconchado marco de la puerta, su linterna temblorosa en la mano, proyectando sombras caóticas sobre el maníaco collage de la vida de Samantha. «Voy a llamar a la oficina del sheriff del condado de Tillamook», dijo Charlotte con voz tensa. Alcanzó la radio de 2 vías sujeta a su chaleco reflectante. «Señorita Hayes, no sé en qué juego enfermo estaba su abuelo, pero esto es una escena del crimen. Acoso, secuestro, quién sabe». «No», dijo Samantha bruscamente. No se dio la vuelta. Seguía mirando el amarillento certificado de nacimiento sujeto sobre el colchón hundido. «No llame a nadie. Todavía no. Samantha, mire este lugar». Charlotte gesticuló con desesperación con su mano libre. Alguien ha estado siguiendo cada uno de sus movimientos durante 20 años desde una guarida tapiada en la carretera 101. Esto ya no es solo una tasación de propiedad. «Es mi madre», susurró Samantha. Extendió la mano y tocó la fotografía de su habitación en la residencia. La imagen había sido tomada desde el otro lado de la calle, cerca de la librería universitaria. El ángulo estaba ligeramente obstruido por las ramas de un roble. «Mi padre me dijo que ella murió en la autopista, cerca del paso de Snoqualmie, en noviembre de 1998. Hielo en la carretera. El coche se salió de un terraplén y se incendió. El funeral fue con el ataúd cerrado. Yo tenía 7 años». Se giró hacia Charlotte. Sus ojos estaban muy abiertos. Su mente pragmática de contadora luchaba por procesar la aritmética imposible de su realidad. «Pero estas fotos, mi graduación fue en 2009. Mis años universitarios, de 2009 a 2013. Si mi abuelo me estaba siguiendo, ¿por qué marcar todo esto con una esquela falsa? ¿Por qué el nombre de J. Harrison?» Charlotte dudó. Su mano quedó suspendida sobre la radio. «Cree que su madre está viva». «Creo que ella vivió en esta habitación», dijo Samantha, bajando la mirada hacia el sándwich petrificado en la pequeña mesa redonda. Junto a él había una vieja computadora portátil plateada Sony Vaio. «Charlotte, su camioneta tiene una estación de energía portátil, ¿verdad? ¿Un generador? ¿Un inversor?» Charlotte, todavía mirando las paredes como si pudieran atacarlo, dijo: «Sí». «Tráigalo aquí, por favor». 10 minutos después, el pesado zumbido de una estación de energía amarilla marca llenó el aire viciado de la habitación 14. Charlotte extendió un cable de extensión resistente desde el umbral, conectando el desgastado adaptador de corriente de la computadora portátil a la estación. Samantha se sentó en la única silla de madera. Sus dedos se posaron ligeramente sobre el polvoriento teclado. Presionó el botón de encendido. Para su completa sorpresa, una pequeña luz verde le comenzó a parpadear. El ventilador zumbó con fuerza, sonando como un motor a reacción luchando contra 15 años de acumulación de polvo. La pantalla se iluminó con un azul intenso y cegador, iluminando la oscura habitación antes de que apareciera el familiar logotipo pixelado de Windows XP. Apareció una solicitud de contraseña en la pantalla. El perfil de usuario se llamaba simplemente JHA. Samantha se quedó mirando el campo de texto vacío. Pensó en su madre, un recuerdo desvaído de una mujer que olía a vainilla y que siempre llevaba un calendario impecablemente organizado. Escribió su propia fecha de nacimiento, 05-14-1991. Contraseña incorrecta. Frunció el ceño, probó la fecha de nacimiento de su madre. Contraseña incorrecta. Levantó la vista hacia la pared. La esquela, la fecha en que su madre supuestamente murió en el ardiente accidente en la autopista.
Con mano temblorosa, Samantha tecleó 111219998. El disco duro hizo clic y el escritorio apareció en la pantalla. No había fondo de pantalla, solo un fondo negro sólido. El escritorio estaba meticulosamente organizado, algo completamente atípico para un usuario común. Solo había dos carpetas. Una se llamaba Osprey Marine Transport, la otra para Samantha. Samantha hizo clic en la carpeta con su nombre. Dentro había un único documento de texto, titulada simplemente Léame. La abrió. Charlotte, que leía por encima de su hombro con un trapo de tienda, dijo, ella definitivamente se fue por ese camino, hacia la zanja de drenaje al otro lado del límite de la propiedad. Necesitamos llamar a la policía, dijo Samantha con determinación, apagando la computadora portátil. La realidad de la situación finalmente había transformado su shock en una fría y calculadora ira. No al alguacil local, a la oficina de campo del FBI en Portland. En estos archivos hay nombres, números de ruta bancaria, cuentas en el extranjero. Si entrego esto, tal vez puedan encontrarla. Quizás esté en protección de testigos o viviendo fuera del sistema. ¿De acuerdo?, dijo Charlotte. Comenzó a enrollar el pesado cable de extensión amarillo. Empaquemos el generador y salgamos de aquí. Este lugar me pone los pelos de punta. Samantha levantó la computadora portátil y la colocó cuidadosamente en su bolsa de lona, junto al libro de contabilidad rojo de su abuelo. Echó un último vistazo a la habitación 14. Las paredes cubiertas de fotografías ahora se percibían de otra manera. Antes le habían parecido el trabajo de un acosador de mente. Ahora, mirando la descolorida foto de ella misma en la feria de ciencias de la escuela en 8º grado, las vio como lo que realmente eran: un altar de amor maternal desesperado y solitario. Salió el cortante viento del pasillo exterior, ajustándose la chaqueta. Charlotte iba delante de ella, arrastrando el inversor de hacia su blanca F-150. Samantha dirigió su mirada hacia el agrietado asfalto del aparcamiento. A través del velo de la llovizna, vio algo que hizo que su sangre se helara. Cuando habían llegado esa mañana, solo estaban su Subaru Outback y la camioneta de Charlotte. Ahora, estacionada perpendicularmente a ellos, bloqueando la estrecha salida del camino de acceso, había una elegante camioneta negra Chevrolet Tahoe. Su motor estaba en marcha, los faros apagados, y se fundía a la perfección con la oscuridad del gris día de Oregón. «Charlotte», siseó Samantha, bajando la voz. Charlotte se detuvo junto a la plataforma trasera de su camioneta y se giró hacia ella. Entonces vio la Tahoe. Dejó lentamente el pesado inversor sobre el hormigón mojado. La puerta del conductor de la Tahoe se abrió. Un hombre salió bajo la lluvia. No llevaba impermeable, solo un traje gris oscuro que empezó a empaparse de inmediato. Tenía 60 y tantos años, con cabello canoso peinado hacia atrás sobre el cráneo y un rostro marcado por profundas cicatrices de acné. Un bastón negro se desplegó con un chasquido seco. Desde el lado del acompañante bajó un hombre joven y de complexión fuerte. No se molestó en abrir un paraguas. Su mano derecha descansaba negligentemente dentro de una chaqueta deportiva desabrochada. «Señor Connor, supongo», llamó el hombre mayor. Su voz era suave. Se imponía sin esfuerzo sobre el ruido de la lluvia. «Y señorita Hayes, qué día tan horrible para una tasación de propiedad». Charlotte retrocedió lentamente un paso, colocándose instintivamente ligeramente por delante de Samantha. «¿Quiénes son? Esto es propiedad privada». El hombre mayor sonrió, mostrando unos dientes inquietantemente blancos. «Me llamo Silas Croft. Represento a una empresa de inversión inmobiliaria privada. Hace tiempo que tenemos ojo puesto en el motel Starlight. Cuando nos enteramos de que el viejo Arthur Pendleton finalmente había estirado la pata, decidimos venir a hacer una oferta». El agarre de Samantha en su bolsa se tensó hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Silas Croft, el albacea del diario de su madre. No se había jubilado, no había desaparecido. Había estado esperando a que se detuvieran los débitos automáticos del banco. Exactamente como Genevieve había predicho. Estaba esperando la muerte de Arthur. «No está en venta», dijo Samantha, forzando su voz a mantenerse firme. «Soy la ejecutora del patrimonio y ya está programado para demolición». Croft dio un lento paso adelante. Sus zapatos brillantes chapotearon en un pequeño charco. El hombre joven imitó su movimiento. «Vamos, Samantha, no nos apresuremos. Estamos dispuestos a ofrecerle mucho más que el valor de mercado. Todo lo que necesitamos es una rápida inspección de las instalaciones para evaluar la integridad estructural, en particular las habitaciones traseras». Su mirada se deslizó más allá de ella,
deteniéndose en la astillada y derribada puerta negra de la habitación 14. Una oscura y comprensiva diversión brilló en sus ojos. «Llegaron tarde», dijo Samantha. «No hay nada allí». «Me es difícil creer eso», respondió Croft, y su sonrisa desapareció al instante. Arthur era un viejo tonto sentimental. Pagó impuestos por este montón de madera podrida durante 15 años solo para que el condado no derribara las paredes. Estaba escondiendo algo o a alguien. Y como acaban de derribar la puerta, supongo que lo encontraron. El hombre joven sacó de su chaqueta deportiva una pistola mate negra con silenciador, dejándola colgar negligentemente a un lado. El mensaje era claro, no habría negociación. «Sube a la camioneta, Sam», susurró Charlotte. Su mano se deslizó por su pierna hacia la pesada palanca de acero que yacía en la caja de la camioneta. «Si toca esa palanca, dispárale en las rótulas», dijo Croft al hombre joven, sin apartar la vista de Samantha. «Señorita Hayes, entregue todo lo que sacó de esa habitación. Si son libros contables, los tomo y nos vamos. Si es Genevieve, bueno, tendremos que organizar una reunión familiar». Samantha miró la pistola. Miró a Charlotte, un hombre que solo había venido a hacer un trabajo y que ahora estaba al borde de ser asesinado en el solitario aparcamiento de un motel. Bajó la vista hacia su bolsa de lona con la computadora portátil. Las pruebas capaces de destruir el sindicato Calvel estaban en sus manos. Pero si Croft las tomaba, el sacrificio de su madre habría sido en vano. 13 años de su madre encerrada en una caja oscura habrían sido en vano. «¿Quiere la computadora portátil?», gritó Samantha por encima de la lluvia. Abrió su bolsa y sacó la pesada computadora plateada. La levantó bajo la lluvia, que inmediatamente comenzó a golpear el teclado. «Ah», exclamó Croft, y sus ojos se iluminaron con genuino alivio. Así que ella sí dejó un rastro digital. «Tráemela, Samantha», lenta y tranquilamente. «Tengo una idea mejor». Ella giró sobre sus talones y corrió de vuelta hacia la puerta abierta de la habitación 14. «Oye», gritó Croft. La pistola con silenciador produjo un chasquido seco, y una bala golpeó el camino de hormigón a 1 centímetro de la bota de Samantha, levantando una fuente de grava afilada que se le clavó en la espinilla. No se detuvo. Se lanzó al umbral de la habitación 14, aterrizando pesadamente sobre la alfombra enmohecida. La computadora portátil voló de sus manos. Se puso de pie de un salto. Su respiración se entrecortó. El pánico se aferró a su garganta con garras. Oyó pasos pesados chapoteando en el pasillo exterior. Se acercaban. Samantha agarró la computadora portátil. Sabía que no podía huir de una bala. No podía enfrentarse a 2 hombres armados. Escaneó la habitación frenéticamente, y su mirada se detuvo en la rota puerta del baño y en la oscura y abierta abertura del hueco sanitario debajo del lavabo. La ruta de escape que su madre había usado hace 15 años. Pero Samantha no corrió hacia el hueco. En cambio, su mirada cayó sobre el inversor amarillo que Charlotte había dejado cuando comenzó el enfrentamiento y sobre los cables pelados de la lámpara antigua del motel junto a la cama. Tenía que asegurarse de que Silas Croft nunca saliera de esta habitación. Tenía que terminar lo que su abuelo había comenzado. La pesada puerta negra de la habitación 14 había sido derribada del pestillo interior, pero su marco y las bisagras exteriores seguían firmemente reforzados. Samantha sabía que solo tenía segundos. El sonido de los zapatos mojados de Silas Croft chapoteando en el hormigón exterior resonaba como el tic-tac de un reloj. Se arrastró hasta el pequeño baño cubierto de moho. Sus manos se aferraron al linóleo desconchado. Sus dedos rodearon la oxidada rejilla de hierro fundido que Charlotte había estado inspeccionando antes. Con un tirón desesperado, movió el pesado metal hacia un lado. Una corriente de aire helado y húmedo golpeó su rostro. Debajo había un descenso estrecho y sucio al espacio de rastreo de los cimientos. «¡Aquí está!», gritó el joven pistolero. Su maciza figura irrumpió por el umbral de la habitación 14. Samantha no dudó. Lanzó su bolsa de lona al interior de la oscura abertura y saltó detrás de ella. Golpeó con fuerza contra la blanda y húmeda tierra. Sus rodillas se hundieron instantáneamente en 15 centímetros de frío barro de Oregón. Sobre ella, las tablas del suelo gimieron con furia. Una mano se introdujo por la abertura. Los gruesos dedos del pistolero atraparon a ciegas la capucha de la chaqueta impermeable de Samantha. «¡Te tengo!», gritó, tirando hacia arriba. Samantha se retorció violentamente, bajando la cremallera de su chaqueta en un único y fluido movimiento de pánico. Se deslizó fuera de las mangas justo cuando el hombre sacó la chaqueta vacía de vuelta al baño. Gateó hacia atrás a 4 patas, adentrándose en la oscuridad total del laberinto de los cimientos.
Su respiración era entrecortada. El olor a madera podrida y tierra mojada la asfixiaba. Arriba, en la habitación, la voz de Silas Croft atravesó la oscuridad. Dispara en el agujero. Vacía el cargador. Pero antes de que el pistolero pudiera apuntar su arma con silenciador al espacio de rastreo, un estruendo ensordecedor resonó sobre ellos. Charlotte Connor no había corrido hacia su camioneta. Mientras Croft y sus sicarios se abalanzaban fieramente hacia la habitación, Charlotte se había deslizado a lo largo de la pared exterior. En el momento en que ambos hombres estuvieron completamente dentro del baño, Charlotte arrojó todo el peso de su cuerpo contra la pesada puerta negra. La madera hinchada gimió en el marco. Con una precisión impulsada por la adrenalina, Charlotte agarró la palanca de acero de 60 centímetros que había usado antes y la pasó limpiamente a través de las dos macizas placas de acero exteriores que Arthur Pendleton había atornillado a la puerta. Acababa de recrear la cerradura. Dentro, el darse cuenta golpeó a Croft al instante. «¡La puerta!», gritó. Sonaron disparos. 3 balas con silenciador atravesaron la gruesa madera de la puerta, pero el núcleo reforzado resistió y la palanca de acero no se movió ni un centímetro. Croft y su hombre se lanzaron con los hombros contra la barrera. Toda la pared del motel tembló. Pero las paranoicas y sobredimensionadas medidas de seguridad de Arthur, diseñadas para mantener el mundo exterior fuera, ahora funcionaban perfectamente para mantenerlos a ellos dentro. «¡Samantha!». La voz amortiguada de Charlotte llegó desde fuera, cerca de la línea de árboles. «El tubo de drenaje gatea hacia atrás». Samantha agarró la bolsa y gateó. Arañas y 100 pies caían sobre ella desde las vigas podridas sobre su cabeza, pero no se detuvo. Se arrastró sobre su estómago a través del lodo helado, guiándose solo por un tenue borde gris de luz solar a 45 metros por delante. Detrás de ella, los amortiguados y furiosos gritos de Silas Croft y los rítmicos y desesperados golpes contra la puerta reforzada se disolvieron en el ruido de fondo. Salió del espacio de rastreo, cayendo de un oxidado tubo de desagüe corrugado a una zanja profunda cubierta de zarzas. La lluvia de la costa empapó inmediatamente su delgado suéter. Los neumáticos chillaron sobre el asfalto mojado. La camioneta blanca F-150 de Charlotte salió disparada desde la parte trasera del motel, atravesando una valla metálica y derrapando hasta detenerse en la línea de árboles. La puerta del acompañante se abrió de par en par. «¡Entra!», gruñó Charlotte. Samantha trepó por la pendiente embarrada, lanzó la bolsa al piso de la cabina y saltó dentro. Charlotte metió el cambio. Los pesados neumáticos encontraron tracción y los llevaron por un camino maderero abandonado, aumentando la distancia entre ellos y el motel Starlight con cada segundo. Las consecuencias en el mundo real no se detuvieron hasta llegar a las brillantes puertas de vidrio de la oficina de campo del FBI en el centro de Portland. Lo que había comenzado como un día aterrador en un motel abandonado rápidamente se convirtió en una de las investigaciones federales más grandes en la historia del noroeste del Pacífico. Samantha entregó la bolsa de lona al agente especial Thomas E. del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado. Los datos que Samantha descargó de la computadora portátil de 15 años de su madre resultaron ser el santo grial de la evidencia sobre crimen organizado. Los archivos contenían números de ruta bancaria precisos, empresas fantasma en las Islas Caimán y los esquemas físicos de las rutas de contrabando del sindicato Calvel a través del puerto de Tecoume. Para la medianoche, los equipos tácticos federales allanaron el motel Starlight. Encontraron a Silas Croft y su cómplice, todavía encerrados en la habitación 14, temblando, derrotados y rodeados por el burlón y obsesivo colás de amor de Genevieve Eva Harrison hacia su hija. La operación Desmantelamiento Calvel de 2026 dominó el ciclo de noticias nacional durante semanas. Los cargos federales fueron presentados contra 32 individuos, incluyendo funcionarios portuarios, policías corruptos de Seattle y los sobrevivientes de la cúpula de la familia Calvel. La prensa la apodó la Operación Habitación 14, un thriller de la vida real donde la culpa de un hombre muerto y el desesperado archivo digital de una madre finalmente derribaron un imperio. Pero para Samantha, las conferencias de prensa y las citaciones federales eran secundarias. Le quedaba un asunto pendiente: la reunificación. El agente Lee había logrado extraer una única dirección IP profundamente cifrada del último registro de la computadora portátil Sony Vaio. Una breve conexión a Internet que Genevieve había establecido en 2011, unos días antes de dejar el motel. Condujo a un pequeño buzón postal desconectado del sistema en Coeurdalene, Idaho. 3 semanas después del allanamiento, Samantha condujo su Subaru desde las lluvias de la costa de Oregón hacia las frescas montañas cubiertas de nieve del Panhandle de Idaho. Se acercó a una pequeña cabaña de troncos cubierta con tablillas de cedro, situada en la orilla de un lago helado.
Un humo blanco se elevaba perezosamente de una chimenea de piedra. Samantha salió del coche. Su corazón golpeaba contra sus costillas con la misma fiereza que cuando vio por primera vez las llaves del latón de la habitación 14. La puerta de entrada de la cabaña se abrió. Una mujer salió al porche. Parecía mayor que la mujer de los descoloridos recuerdos de Samantha. Su cabello era completamente plateado, corto, y su rostro estaba surcado por las arrugas de cansancio de una mujer que había pasado 2 décadas mirando por encima de su hombro. Pero cuando miró hacia el camino de entrada y vio a Samantha parada junto al coche, su postura cautelosa y asustada se derritió. Genevieve Harrison dejó caer el brazado de leña que llevaba. Los troncos se esparcieron con estrépito sobre la terraza de madera. «¡Mamá!», llamó Samantha, y su voz se quebró. Genevieve soltó un sollozo que resonó sobre el silencioso lago helado. Bajó corriendo los escalones del porche, cruzó la distancia entre ellas y envolvió a Samantha en un abrazo tan fuerte que le quitó el aliento. Era un abrazo que había esperado 28 años. Una colisión de dolor, supervivencia y un profundo y abrumador alivio. Se quedaron allí en la nieve, llorando en los hombros de la otra, ya no fantasmas, ya no escondiéndose. Al final, el motel Starlit fue demolido, pero los secretos de la habitación 14 sobrevivieron. Samantha Hayes no solo heredó un edificio podrido, heredó la verdad. Al entregar al FBI las pruebas meticulosamente recopiladas por su madre, derribó un imperio criminal y limpió el nombre de su familia. Genevieve Harrison dejó de huir. Después de 28 años en las sombras, madre e hija finalmente pudieron regresar a casa a salvo.